Hace 8 días nosotros hablábamos acerca de cómo nuestra mente es un campo de batalla. Nuestra mente, de una u otra manera, es el lugar propicio para que nosotros o aceptemos la victoria o venga la derrota a nosotros. Debemos aprender a confiar y a declarar en la palabra lo que Dios quiere para nosotros. También nosotros hablábamos en lo que habla la palabra en Apocalipsis, en el capítulo 3, cuando hablábamos de dejar entrar al Señor, dejarlo entrar, dejar que el Señor tome control de nuestra vida. Hablábamos de aquella iglesia de la Odisea, esa iglesia que era una iglesia tibia, era una iglesia que había enfriado su corazón, y el Señor le dice ahí en Apocalipsis 3:20: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y es lo que concluíamos con esta reunión y esta enseñanza del miércoles pasado, era aprender nosotros a dejar que Jesús entre a nuestro corazón. Nos sorprendía que una iglesia de las que hablaba el apóstol Juan en Apocalipsis, sobre una iglesia que aparentemente estaba viva, tenía riquezas, tenía muchísimas cosas, pero fue una iglesia que perdió esa pasión por Dios, y dice la palabra que el Señor estaba por fuera, y uno le sorprendía decir, una iglesia de esas iglesias, de las 7 iglesias que habla la palabra allí en Apocalipsis, pero habían dejado al Señor Jesucristo por fuera. Entonces es bien importante nosotros poder retomar. Yo les insto a que estemos viendo los videos, a que estemos estudiando, a que los escuchemos una y otra vez, de pronto en el carro, mientras que tú estás ahí en la cocina haciendo tu almuerzo, y que de pronto también tú le puedas compartir estas verdades que el Señor nos está dando, que son maravillosas, y Dios así nos puede transformar y cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestro corazón, cambiarnos nuestra perspectiva. Y cuando tú comienzas a creer lo correcto, no en lo correcto, sino cuando tú comienzas a creer la palabra de la forma correcta, viene esa revelación a tu vida y tú comienzas a ser cambiado, transformado. A veces la gente dice, pero yo escucho y no pasa nada. Escucho una charla, escucho a uno, escucho al otro, veo una predicación, después escucho uno. Y muchas veces cuando nosotros hacemos todo esto, nos llenamos de tanto conocimiento que ya lo demás se nos convierte como en un paisaje, como que ya no genera el mismo impacto. Por eso es bien importante que nosotros nos concentremos, que cuando tú escuches una predicación tengas ahí tu cuaderno, tu Biblia abierta, que luego tú puedas, cuando se suban a la página, a nuestro canal de YouTube, tú puedas ver una y otra vez esas enseñanzas para que te impacten, para que lleguen a lo profundo del corazón. Amén. Entonces es bien importante que nosotros podamos caminar en la palabra. Es bien importante que nosotros podamos avanzar en ella, que no nos detengamos en ella. Siempre debe haber esa hambre, esa sed por la palabra de Dios en nuestro corazón. Ese deseo ferviente de que Dios haga su obra maravillosa y perfecta en nuestro corazón, en nuestra vida. Dios tiene ese propósito de transformarte, de cambiarte, de renovarte, de hacer 1000 cosas maravillosas en tu corazón. Y es bien importante que nosotros comencemos a caminar en la palabra. Nosotros vamos a demostrar al Señor Jesucristo que tenemos esa madurez espiritual cuando nosotros comenzamos a creer y a caminar en la palabra de Dios. Cuando nosotros comenzamos a confiar, a caminar en la palabra. Quiero hablarles hoy de un tema bien importante y quiero invitarles a que miremos 2 Corintios capítulo 1 verso 20. 2 Corintios capítulo 1 verso 20. Y dice así la palabra del Señor. Dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Vuelvo y leo. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Y miren, cuando uno comienza en la vida cristiana y comienza a caminar con el Señor, a uno comienzan a hablarle
una serie de conceptos que para uno son nuevos, como decir la palabra promesa, como decir la palabra guerra espiritual, como la palabra ten fe, confía en Dios, palabras como tú tienes que guerrear, tú tienes que reclamar, y se convierten como en unos conceptos que nosotros comenzamos a caminar pero no entendemos. Y lo más sorprendente es que personas que llevan muchos años en el Señor Jesucristo, no tienen claridad de muchas situaciones que la palabra a nosotros nos enseña. Una de ellas, y de lo que quiero hablarles hoy, y es muy importante, es de este capítulo, en el capítulo 1 de Segunda de Corintios, cuando Pablo le escribe la segunda carta a aquella iglesia. Y comienza el apóstol Pablo a hablar de una palabra que para nosotros debe ser bien importante, y es la palabra promesa. Promesa. Y cuando nosotros vamos a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, vamos a entender que hay muchas palabras que Dios le prometió a su pueblo. Muchas palabras que fueron de promesa y de bendición para ellos. Si nosotros vamos desde Génesis, en el capítulo 3, en el verso 15, viene la primera promesa, aquella promesa que Dios le habla a Adán y Eva, y le habla a la serpiente. Es decir, es la primera profecía donde Dios habla acerca de la venida de su Hijo Jesucristo. Y dice aquí la palabra, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta fue la palabra que vino luego de que Adán, Eva habían fallado, y la serpiente estaba allí. Y el Señor les dice que de la simiente de Adán y de Eva vendría uno que destruiría a Satanás. Vendría uno que acabaría con su poderío y su gobierno. Porque en el momento que Adán y Eva pecan, dice la palabra ya en 1 Corintios capítulo 15, que la muerte entró al hombre. La condenación entró al hombre. La condenación viene a través de ellos. No es una manzana como nos lo han enseñado los dibujos o las fábulas o fantasías. No fue una manzana, fue el fruto de un árbol. Pero ese fruto del árbol fue desobediencia. Fue haber desobedecido las órdenes del Señor, lo que les había dicho. Pero el Señor tenía un plan perfecto para el hombre, un plan maravilloso. Y Él le dice a Adán y a Eva que vendría uno de su descendencia, es decir, que vendría uno que estaría en la raza humana, pero que ese destruiría su poderío. Qué maravillosa la palabra es, y qué maravillosas son las promesas de Dios en nuestras vidas. Porque es saber que apenas en el momento en que el hombre falló y el hombre cometió su pecado, quedó separado de Dios, la Biblia lo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor le da el remedio, el Señor da un remedio, y obviamente el Señor les coloca vestidos. Y es decir, el primer sacrificio lo hace nuestro Dios, porque lo que nosotros estudiamos y lo que nosotros vemos es que tal vez esas pieles que le colocó el Señor a Adán y Eva estaban untadas de sangre, porque era el primer sacrificio, aquel primer sacrificio y aquella sangre que iba a representar la sangre del Cordero de Dios, aquella sangre que redimiría al ser humano de la condenación eterna. Allí el Señor da esa palabra, allí el Señor hace su primera promesa. Y a través de la palabra nosotros vemos todo un sinnúmero de promesas. La Biblia tiene más de 3.500 promesas de toda índole. Pero todas las promesas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, muchas de ellas fueron encaminadas a Jesucristo. A que Jesucristo iba a venir y que el Señor iba a traer salvación a la humanidad. Y que iba a traer esa reconciliación entre el pueblo de Dios y nuestro Dios eterno.
Es bien importante que nosotros comprendamos eso, porque a veces nosotros nos hablan de promesas, a veces la gente nos dice que Dios me prometió, Dios me habló, Dios me dijo, y nosotros no entendemos qué significa todo esto. Por eso quiero hacerles como un contexto de todo lo que significa eso. Y es entender que Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios que promete a su pueblo. Dios es un Dios que de una u otra manera, cuando se relaciona con el hombre, le promete. Siempre es su objetivo. El Señor nunca es un Dios que no promete. Dios es un Dios que hace promesas. Dios hace promesas, por ejemplo, en Génesis capítulo 12. Aparece a Abraham y le dice: Abraham, tú serás padre de muchos. Te bendeciré, te engrandeceré y levantaré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, pero a los que te maldijeren no los voy a maldecir. ¿Y por qué todo esto? Porque Dios es un Dios de promesas, porque Dios, de la manera en que se relaciona con los seres humanos, con nosotros, ahora sus hijos, es a través de las promesas. Dios hace promesas. En Deuteronomio capítulo 18, en el verso 15 al 19, Moisés se levanta y dice que vendría un profeta mayor que él, que hablaría al pueblo de Dios. Vendría uno mayor que Moisés. Y quiero leerles eso, que está en Deuteronomio capítulo 18, en el verso 15. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Dios promete que vendría uno de parte de Moisés, que vendría y sería un mayor profeta, y estaba hablando acerca de Jesucristo. En 2 de Samuel capítulo 7, del verso 1 al 17, el profeta Natán le profetiza al rey David y le dice que habría uno que se sentaría en su trono por siempre. En el Salmo 89 dice la palabra que el Señor bendice a David, pero bendice al que vendría, descendiente de David, y ese se sentaría en el trono de Dios por siempre. Era imposible pensar que fuera David o que fuera alguno de sus hijos. Era imposible pensar que era Salomón. El Señor estaba hablando, nuestro Padre estaba hablando de algo que trascendería las generaciones. Esas son promesas. Esas son promesas de Dios maravillosas. En Isaías 53:5, ¿qué dice la palabra? Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas todos nos hemos sido curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso ocurrió casi 1000 años antes de Jesús. Casi 1000 años antes de Jesús. Y esto que fue profetizado trajo al pueblo de Dios esa promesa y esa esperanza de que vendría un Salvador. Y eso lo vemos cumplido en la cruz del Calvario, en el Señor Jesucristo. Isaías 53:5 y 6 habla de Jesucristo, y eso fue profetizado muchos años antes de que Jesús llegara. En Isaías también encontramos, en Isaías capítulo 7, en el verso 14, en Isaías 7:14 habla de que Jesús vendría a través de una virgen. ¿Sí? Ahí en Isaías 7:14. En Isaías 9:6 dice que Jesucristo sería un niño nos es nacido, un Salvador nos es dado. Y profetiza Jesús también en Malaquías, en Miqueas capítulo 5, verso 2. Habla de que el Salvador vendría de Belén. Y con todo esto que les estoy diciendo, es que en el Antiguo Testamento fueron profetizadas muchas promesas que Dios hizo, y todas, la mayoría, se han cumplido. Y muchas de esas promesas se cumplieron en el Señor Jesucristo.
muchas de esas promesas se cumplieron en Jesús, como la de Isaías 53, la de Génesis capítulo 3, verso 15, la que yo les leía anteriormente, la palabra de Isaías 7:14, Isaías 9:6, y así podría estarles hablando Salmo 89 acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y con esto a qué voy? Miremos 2 de Corintios capítulo 1, verso 20. Dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Miren, la palabra, aquí lo primero que tenemos que entender de este 2 de Corintios en el capítulo 1, en el verso 20, es que dice: las promesas de Dios son. Las promesas de Dios son. No dice, las promesas de Dios fueron, ni las promesas de Dios serán. Las promesas de Dios son. Habla en un presente continuo. Es decir, que esta palabra que el Señor nos está dando a través de 2 de Corintios, en el capítulo 1:20, está hablando de algo que se va a seguir cumpliendo en todo tiempo. Esta palabra se va a hacer real en todo momento. Por eso lo primero que hoy tenemos que entender es que las promesas de Dios son para hoy. Tú no puedes leer la palabra de Dios, tú no puedes leer la Biblia como un libro de historia, como un libro empolvado en una biblioteca, en un libro que ha sido guardado y que no tiene poder alguno. Porque la palabra de Dios dice aquí, porque las promesas de Dios son. Y eso es bien importante, porque muchos de nosotros llevamos vidas derrotadas, fracasadas, porque nosotros no hemos comprendido lo que significa la promesa de Dios para mí. Y la palabra dice, las promesas de Dios son presente, son ahora. Muchas personas viven en derrota, viven en fracaso, viven en situaciones difíciles. No significa que nosotros por estar en el Señor no tengamos pruebas. Sí las vamos a tener. Pero la palabra de Dios es viva en nosotros. La palabra de Dios se hace real en nuestro corazón. La palabra de Dios está viva actualmente. Y nosotros tenemos que comenzar a confiar en que esas promesas están tan vivas como hace 1000 o 2000 años atrás. Esas promesas que están en la palabra de Dios están reales. No solo se cumplen en Jesucristo. Y a eso vamos más adelante. Lo que quiero que entiendas en este momento, lo primero es que las promesas de Dios son ahora. Las promesas de Dios son para tu vida ahora. La palabra de Dios tiene la misma vigencia y en el mismo poder que cuando salió de la palabra y de la boca de Moisés. Tiene la misma vigencia, está tan viva y está tan real en estos momentos como lo fue hace 1000 o 2000 o más años. La palabra de Dios está tan real, está tan vivificada en estos momentos como lo estuvo hace años. La palabra de Dios no pierde vigencia, no está muerta. Y ahí es donde comienza a fundamentar lo que significa para nosotros el confiar en el Señor. Ahora, ¿qué dice luego también ahí en el verso? Dice, porque las promesas, todas las promesas de Dios, todas. Miren que el apóstol Pablo no hace énfasis diciendo solo algunas, todas. No está hablando de una parte. No está diciendo todas las promesas de los salmos son válidas, pero las del Pentateuco, las de los 5 primeros libros, la de los libros históricos, la de los proverbios, la de los profetas, esa no. No, aquí el apóstol Pablo está diciendo todas las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios están vivas.
todas las promesas de Dios son en estos momentos reales. Ahora, miren, la palabra promesa significa, está en el griego, en la palabra griega, en el original, se llama la palabra evangelia. Evangelia. Y es una palabra que denota compromiso. Es una palabra que se utiliza para demostrar el compromiso de Dios con su pueblo. La palabra se divide en dos, tiene dos palabras o dos formas que la complementan. Epi, de encima o por encima, y ángelos, que significa mensajero. Cuando nosotros vemos esto, significa que Dios ha dado un mensaje que ha salido de la boca de Dios para su pueblo. Esas palabras que Dios prometió a su pueblo. Miren, ninguna de las palabras que Dios dio en el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo, todas se cumplieron. Todas se cumplieron. Josué, en el libro de Josué, en el capítulo 22, dice Josué que todas las buenas palabras que Dios le había dado a su pueblo, todas se cumplieron. Josué lo dice. Dios le promete a su pueblo que de esa tierra que iban a conquistar fluiría leche y miel, que tendrían bendición, que el maná cesaría. Y 40 años después, ya dice la palabra que Josué ya estaba viejo, que había una gran diferencia entre Josué y Caleb. Eran muy contemporáneos. Pero dice la palabra que Caleb tenía vigor todavía, porque él había creído en la promesa. Y Josué dice que ninguna de las palabras que Dios les había dado a su pueblo a través de Moisés y aún a través del mismo Josué, ninguna de esas palabras faltaron. Ninguna palabra de las que Dios le había dicho a Josué cayeron en tierra. Dios no lo va a permitir, porque su palabra es real. Porque es la palabra de nuestro Dios eterno. Y aquí en 2 de Corintios 1:21, ¿qué dice? Todas las promesas de Dios todas las promesas de Dios están vivas. Porque la palabra de Dios no muere. Porque cuando Dios sopló sobre Adán, sopló vida. Y cuando Dios da una palabra, cuando Dios da una promesa, sale vida de su boca. Por eso nunca menosprecies una promesa, porque lo que Él habla se hace realidad. Nuestro Dios, que dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha por su palabra, dice, y lo corrobora más adelante, por su palabra, porque su palabra tiene poder, su palabra construye, su palabra edifica, su palabra vivifica. Cuando Jesús está allí frente a la tumba de Lázaro, Jesús, ¿qué dice? Lázaro, sal fuera. Tal fue la palabra de poder que salió de la boca de Jesús, que Lázaro regresó de la muerte. Porque la palabra de Dios es poderosa. En el Salmo 29, ¿qué dice? Dice que la palabra, lo que sale de la boca del Señor, desgaja los bosques. El Señor, cuando estaba con sus discípulos en medio de la tormenta, ¿qué dijo a la tormenta? Enmudece, calla. Y aquella tormenta apaciguó. Y aquí Pablo nos dice, porque todas las promesas de Dios son. A veces nosotros leemos la palabra y no la comprendemos, pero cuán rico es el Espíritu Santo en revelarnos su bendita palabra y mostrarnos las magnificencias, las maravillas de su palabra. Las promesas de Dios son reales para tu vida. Las promesas de Dios están siendo activas en este momento. Y esa palabra evangelia, ¿qué significa? Es la palabra dada con autoridad para tu vida. Es la palabra dada para tu vida. Ahora miren lo que dice más allá de esto. Miren, dice,
porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Miremos lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí el escritor de Hebreos nos da una magnífica revelación de lo que estamos hablando. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y le da una connotación impresionante. Dice que es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Porque el Señor lo que quiere es que cuando tú escuches la palabra de Dios, comprendas que esa palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de tu corazón. Porque no es un libro de historia, no es un libro de humanismo, no es un libro de pensamiento positivo. No son las 3 claves para llegar al éxito, que eso abunda en estos momentos. Si nosotros en este momento vamos a cualquier biblioteca en nuestra ciudad, vamos a encontrar libros de superación personal, libros de autoayuda, libros de pensamiento positivo, libros de meditación, libros donde nos van a tratar de infundir que tú puedes solo, pero son libros de hombres. Son libros que no tienen ningún fundamento en tu vida. Libros que hablan a veces de Dios, pero de una manera tan superficial que no hay poder alguno en ellos. Hablan a la razón. Hablan simplemente a tu pensamiento, pero no trae resultados. Lo que realmente trae resultados a nuestro corazón es cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, cuando leemos su palabra y cuando nosotros hacemos realidad eso en nuestros corazones. Aquí en Hebreos, ¿qué dice? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva por lo que hemos estado hablando. Porque la palabra de Dios no pierde vigencia. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios se hace real en nosotros a través de Jesucristo. La palabra de Dios tiene el mismo poder que hace 2000 o 4000 años atrás. El Señor hace real su palabra y no va a dejar que ninguna de esas palabras caigan de tu vida. Ahí en 2 Corintios nosotros lo vemos. Ahí dice, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Cómo así? ¿Qué significa todo esto? Y es que cuando nosotros nos comenzamos a analizar lo que hablábamos hoy, que todas las promesas del Antiguo Testamento, muchas de ellas enfocaban al Salvador. Y en Jesucristo se hacen reales. En Jesucristo se hacen reales esas palabras. Que Jesús vendría y nacería de una virgen. Que Jesús nacería en Belén. Que Jesús se sacrificaría por la humanidad entera. Que moriría, que por sus llagas somos sanos. Los azotes. Que sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y una serie de promesas que cuando llega Jesucristo se hacen reales en Él. Ahora, ¿qué sucede? Dice la palabra aquí en 2 Corintios, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Y en Él amén. ¿Y qué significa esto? Aquí lo que significa y lo que Pablo nos está diciendo es que todas las promesas, escucha bien esto, todas las promesas del Antiguo Testamento y todas las promesas que encuentras en el Nuevo Testamento, Jesús las hace suyas y te las entrega. Todas las promesas del Antiguo Testamento,
Las 3.500 promesas que la Biblia tiene de Génesis, Apocalipsis, se hacen reales a través de Jesucristo en tu vida. ¡Qué promesa tan maravillosa! ¡Qué promesa tan grande nos hace el Señor en esta noche! Todas las promesas que dice la palabra son tuyas. Por eso, este libro, la Biblia, vas a encontrar algo que se llama el Nuevo y el Antiguo Testamento. Porque es el testamento, es la riqueza que Dios te dio a través de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera muerto, si Jesús no hubiera resucitado, estaríamos perdiendo el tiempo en este momento. Pero es gracias al sacrificio de Jesús, a través de su sangre, que las promesas se hacen realidad en Él y te las entrega. Por eso, no es simplemente que tú tengas una promesa de Dios. No es simplemente que tú tengas una promesa y un versículo que te inspira y te parece bonito. Aquí lo que el Señor nos está diciendo esta noche es que todas las promesas son en Él, en Cristo Jesús, son sí. Escúchalo bien. Todas las promesas de la palabra de Dios son en Él sí. Es decir, que todas las promesas son para nosotros afirmativas. Todas las promesas de Dios para nosotros tienen el aval de Dios para nosotros. Y muchos dirán, pero yo no me siento calificado, yo no me siento digno para esa promesa. Pero tú no debes de ser digno por ti mismo. A ti, quien te ha calificado y quien te ha hecho apto para aceptar y hacer realidad tu promesa es Jesús. No hay otro argumento. En tus fuerzas tú no puedes ser calificado. En tu propia fuerza y en tu propio intelecto y en tu propia forma de vivir, tú no estás calificado. Quien te hace calificado para la promesa y para que la promesa de Dios se active en tu vida es Jesús. Es Jesucristo. Muchos leemos Deuteronomio 28. ¡Wow! Tremendo. Seremos benditos en la ciudad, bendito en el campo, seremos cabeza, no seremos cola, estaremos por encima, no habrá enfermedad, seremos bendecidos. Uno dice, wow, es la vida perfecta. Pero ahí dice claramente, si me obedecieres. Entonces comienza nuestra carrera. Señor, yo tengo que ser obediente para que esa palabra se haga real en mi vida. Por más que lo intentes. Por más que lo hagas, es imposible nosotros cumplir la ley. Jesús sí la cumplió. Jesús sí pudo cumplir la ley. Por eso tú eres calificado a través de Cristo. Tú no eres calificado por tus obras. Entonces estaríamos contradiciendo lo que a muchos nosotros les decimos, es que tú eres salvo por la gracia. Tú no tienes que hacer nada, tú tienes que creer y tú tienes que confiar en el Señor para que cuando tú creas y cuando tú hagas la oración de entrega y creas que Jesucristo es tu Salvador y tu Señor, tú eres salvo. Sencillo. Pero si nosotros queremos ser bendecidos, no, ahí no. Tú tienes que ser obediente. Y si tú eres obediente, entonces la bendición viene sobre tu vida. Me estarán diciendo, pastor, o sea que nos está enseñando que debemos de ser desobedientes. No es así. Lo que te estoy diciendo esta noche es que la obediencia, vuelvo y te repito, la obediencia viene como fruto de tu confianza y como fruto de tu relación con Dios. No es la manera de perseguir una bendición, porque las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros en su palabra son gratuitas. ¿A través de quién? A través de Cristo. Todas las promesas de Dios
En la palabra decía, si tú me obedecieres, si tú me escucharas, si tú hicieras. Pero ¿quién cumplió esto? Solamente Jesús, dice la palabra. La Biblia dice en Hebreos, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Solamente Jesús logró cumplir la ley a cabalidad. Nosotros no. Por eso, lo que te da acceso a la promesa, lo que te da acceso a la bendición y a que tú hagas realidad las promesas en tu vida es a través de Jesús. Es a través de Jesucristo, a través de su sacrificio, a través de su muerte y a través del poder de su resurrección. Ahí las promesas de Dios se activan en tu vida. Ahí las promesas se hacen realidad en tu vida. Entonces puedes decir, Salmo 23:1, Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará. ¿Por quién? No porque lo repitas. Porque muchos pensamos, es que si yo repito y repito el Salmo 23, o si yo repito y repito el Salmo 91, se hace realidad. No es así. No es así. Es cuando tú confías y tú estás en la posición en Jesucristo y dices, Padre, tú eres mi pastor y nada me faltará. Y esa promesa de Salmo 23:1 se hace realidad por el sacrificio de Jesucristo en mi vida. Ninguna promesa se va a hacer realidad en tu vida hasta que tú no entiendas que tú eres calificado para esa promesa por Jesucristo. ¡Qué verdad tan maravillosa! ¡Qué verdad tan profunda y tan hermosa! Porque muchos llevamos vidas en fracaso, muchos no alcanzamos la bendición, muchos estamos tratando de una u de otra manera vivir una vida fuera de la gracia. Pero la gracia ¿qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido, es un regalo que ni tú y yo nos merecemos, pero Dios en su infinito amor decidió dártelo. Y cuando te entregó a Jesucristo, también nos dio sus promesas. Si ustedes nos siguen en Instagram, ¿qué coloqué ayer? En Romanos en el capítulo 8. Que dice que nosotros tenemos la confianza de que si el Padre no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Mira, yo te desafío a que te agarres de una promesa en la palabra. Imagínate esa promesa. Dice, al que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y yo colocaba ahí algo que es cierto. Muchas veces nosotros no comprendemos la palabra porque nosotros no hemos profundizado en ella y no la hemos comprendido. No hemos comprendido su palabra realmente en nuestro corazón. Si tú entendieras ese capítulo 8 y lo que yo colocaba ayer en Instagram en ese verso, ¿qué significa? Que la mayor necesidad del ser humano no es que tengas dinero. La mayor necesidad que tú tienes no es que tengas carro, casa, que no tengas problemas o que estés sano. Tu mayor necesidad es tu eternidad. Tu mayor necesidad es saber qué vas a hacer con tu vida después de morir. Esa es la gran pregunta. Porque aquí nosotros viviremos 80, 100, 120 años máximo, no sé. Si el Señor no viene antes. Pero ¿qué son 80 años, 100 años, 120 años comparados con la eternidad? Y el Señor sabía que la mayor necesidad del ser humano era reconciliarse con Dios para que pudiera tener las riquezas de la eternidad. El poder tener esa eternidad en Cristo. Y esa es la respuesta más importante que Dios a ti te está dando sin tú pedirla. Él ya te lo dio a través de Jesús. Antes de que tú nacieras o antes de que tú tuvieras conciencia, Jesucristo ya se había sacrificado y se había entregado por ti.
Ya lo había hecho. Antes de la fundación del mundo. Génesis capítulo 3:15. Ya el Padre había decidido que vendría uno que traería redención y salvación a tu vida. Romanos 8, ¿qué dice? Al que no escatimó, al que no frenó, al que no rehusó dar a su propio Hijo, lo que más ama al Padre es su Hijo. Lo que más ama el Padre, su mayor tesoro eterno es su Hijo amado. Y no te lo negó. Entonces, ¿cómo no el Señor te responderá una oración tan simple como: Señor, dame un buen trabajo? O Señor, dame una esposa. O Señor, sana mi enfermedad. Si Él no escatimó lo que más ama, su tesoro amado, que era su Hijo, ¿cómo no te dará a ti, con Él, con Cristo, todas las cosas? ¡Qué promesa! ¡Qué promesa tan maravillosa! Si esto no está haciendo un boom en tu cabeza, no sé qué está pasando entonces. Porque muchos vivimos derrotados porque no confiamos en el que dio la promesa. Porque no confiamos que es a través de Jesús que tú eres apto y calificado. Muchos dicen: Señor, pero yo ¿cómo voy a pedir que tú me des un buen esposo? ¿Cómo voy a pedir que tú sanes mi enfermedad si yo no me lo merezco? Obvio que no nos lo merecemos. Pero a través de la sangre de Jesucristo, a través del amor de Jesucristo, tú sí eres apto. Sí eres apto. Sí eres calificado. Es como cuando los niños van a montarse en la montaña rusa. Y hay una medida, una regla. 1 metro, 1,20. Y los niños están deseosos, están fervientes de: quiero montarme a esa atracción, pero se empinan, se colocan medias, hacen mil cosas para que cuando llegue la medida y la persona que está controlando la entrada diga: sí, tienes 1,20, pasa. Es igual con el Señor Jesucristo. Por más de que tú seas enanito, pequeño, para el Señor Jesucristo, con el Señor Jesucristo tú tienes ese 1,20 para subirte en la atracción. Con Jesucristo tú estás calificado. Con Jesucristo tú eres apto, tú eres acepto para que todas las promesas de Dios se hagan realidad en tu vida. Ya no vivas más esa vida de fracaso, esa vida donde tú vives como si fueras el pordiosero del reino. El pordiosero, el que mira a su dueño, a su gran rey detrás de bambalinas. La palabra lo dice. Todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén. Y la palabra amén es la palabra que ya conocemos mucho, que significa así sea. Así sea. A mí me da risa muchas personas que uno dice: bueno, no tienen ni idea, no conocen a Jesús, no conocen al Señor Jesucristo y le dicen todo amén, amén, amén. No tienen ni idea de lo que significa esto. Uno les dice: mira, el Señor te bendiga, amén, ni idea, no saben qué es. Porque todo es religión. Todo es religión, todo es costumbres. Pero la palabra amén tiene un poder maravilloso. Significa así sea. Y dice aquí la palabra: todas las promesas son en el sí, Señor. Es decir, sí se cumplen, pero así sea. Esa palabra, esa promesa que Dios da a tu vida, así sea. Así será. Así será hecha en tu vida. Así será hecha en tu corazón, en tu familia. El Señor Jesucristo dice en Hechos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios hará la realidad. Tal vez en este momento tus hermanos, tus padres son incrédulos, no creen en el Señor Jesucristo, pero la palabra promete: si tú crees en el Señor Jesucristo, tú y tu familia serán salvos. Tú y tu familia encontrarán la salvación.
Maravillosas promesas nos da el Señor en este día. Cuando nosotros leíamos hace 8 días en Apocalipsis capítulo 3, allá en el verso 1, cuando el Señor le habla a la iglesia de la Odisea, le dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Apocalipsis capítulo 3, verso 1. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Jesucristo es el amén. Jesucristo es el que cierra con broche de oro la promesa y te dice: esa promesa es para tu vida. Esa promesa es para ti. Esa promesa es una realidad para tu corazón. Según de Corintios, volvemos, dice: todas las promesas son en Él sí, en Cristo sí, y en Él amén. Porque Él es nuestro amén. Él es el que hace realidad esa palabra en tu vida. Él es el que hace que esa palabra de ese esposo que no se convierte, de esos hijos que están en mil cosas en estos momentos, por la palabra de Dios se hará realidad en ellos. Señor, es que estoy en ruina, estoy acabado, Señor. ¿Qué dice la palabra en Job? Mía es el oro, mía es la plata, dice el Señor. Dice la palabra: Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para con su pobreza nosotros ser enriquecidos. El Salmo 91, ¿cómo se hace realidad? No repitiéndolo de una forma sin sentido, sino que ese Salmo 91 se hace realidad en tu corazón, en tu vida, en tu familia, cuando tú entiendes que es por medio de Jesucristo, de su sacrificio, de su preciosa sangre, que se hace realidad en tu vida. Porque Él es el que ha hecho que ese Salmo 91 cobre realidad hoy, en el año 2021. Si Jesús no hubiera resucitado, estaríamos perdiendo el tiempo en esta reunión. Pero por causa de que Jesús, dice la palabra, sube a los cielos y lleva cautiva la cautividad, nos hace completamente victoriosos, dice la palabra en Efesios, que nosotros estamos en Cristo, sentados en lugares celestiales. La resurrección de Jesucristo es lo que te ha traído vida y libertad. Ese cumplimiento de esa promesa que Jesús vence la muerte y te da completa salvación y te da completa victoria sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre las circunstancias, sobre la ruina, sobre tantas cosas que ocurren en tu vida. Es Jesús quien te da la victoria. Es Jesús quien te hace calificado. Por eso cuando tú veas la palabra y veas una promesa de Dios para tu vida, aférrate a ella. Números capítulo 23 verso 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha hablado, lo hará. Vuelvo y repito: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, lo hará realidad. Dios no miente. Y si de pronto en tu mente, por causa de que la situación no ha cambiado en tu vida, por causa de que la situación, las finanzas, la enfermedad, la opresión, problemas familiares, problemas en tu vida no han cambiado, eso no significa que la palabra de Dios no esté haciendo la obra en tu vida. Porque la palabra de Dios trabaja desde el momento en que la palabra de Dios sale de su boca y se hace realidad, la lees y llega a tu corazón, comienza a cobrar vida. Comienza a cobrar vida. Comienza a vivificar tu corazón, tu mente, tus pensamientos. Tu corazón es completamente impactado por la palabra. Miren, hace muchos años, cuando yo ya había conocido al Señor a través de mi familia, algunos hombres de Dios que pude conocer en mi niñez, en mi adolescencia, pero cuando yo conocí al Señor de una forma personal, el Señor trajo una palabra a mi vida que hoy recordábamos con un amigo, Salmo 32:8. Yo recuerdo que estaba en una reunión con varios jóvenes
Y decía la palabra en el Salmo 32:8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino sobre el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y para mí, cuando yo leí esa palabra, yo recuerdo que estaban en la alabanza, estaban adorando al Señor. Y yo venía ya unos meses antes, unos días antes, orando. Yo le decía, Señor, por favor, yo te ruego que hables a mi vida. Habla a mi corazón y dime, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres hacer conmigo, Señor? ¿Qué quieres hacer en mi interior, en mi vida, en mi familia? Yo estaba viviendo muchísimas cosas en mi adolescencia, un proceso difícil, un proceso de muchas cosas que tuve que estar viviendo. Y yo fui a ese lugar y yo oraba, y cuando yo abrí la palabra y puse mis ojos en el verso 8 en el capítulo 32, fue como si la voz de Dios hubiera golpeado mi vida y hubiera comprendido que para Dios yo era importante. Luego Dios comenzó a enseñarme a escuchar su voz, a escuchar la palabra. Venía una palabra, una promesa, y Dios comenzó a edificar y a mostrarme y a hacer realidad ese verso 8 del capítulo 32. Porque Dios fija sus ojos sobre nosotros y nos hace entender el camino. Nos hace comprender porque Él fija sus ojos sobre nosotros. Y así, muchas promesas. Cuando Dios me dio a mi esposa, a Diana, fue maravilloso porque yo recuerdo que ya nos habíamos visto durante mucho tiempo atrás. Nos habíamos conocido en algún lugar, en una iglesia que estuvimos juntos en un grupo. Después de muchos años nos apartamos cada uno, comenzamos a hablar, comenzamos a compartir, comenzamos a adelantar cuaderno, en fin, que hasta el día de hoy no hemos terminado. Pero fue maravilloso porque cuando yo estaba ahí, yo me sentí diferente. Yo le decía a Diana que cuando yo la vi después de tantos años, yo simplemente iba en el plan normal de hablar, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Nos habíamos dejado de hablar, de ver mucho tiempo. Y cuando yo la vi, yo me sentí diferente. Algo pasó en mi corazón. Y yo recuerdo que esa misma noche yo llegué y yo le dije, Señor, me siento raro, me siento diferente con ella. Y así estuve orando hasta que el Señor me dijo, ella va a ser tu esposa. Ella es tu esposa. Obviamente yo no corría a decirle a Diana, sino la asustaba y, mejor dicho, la espantaba y nada que hacer. Pero ya después de un tiempo el Señor habló a mi corazón y yo iba ya convencido de esa palabra y de esa promesa de Dios que me había hecho. Y esas promesas de Dios son las que han marcado mi vida. Esto, la iglesia, también fue una promesa de Dios. No es que un día me levanté diciendo, no, venga, yo soy pastor y voy a levantar una iglesia. No, ya el Señor hace muchos años, yo se lo comentaba a Diana y ella también venía con eso. Nosotros en el noviazgo oramos y el Señor habló a nuestro corazón. El Señor nos dio todas las cosas, nos dio la palabra, palabra tras palabra, confirmación por un lado, por el otro. Y esto que estamos viviendo hoy es un sueño y es una palabra y una promesa que Dios nos ha dado. Y tenemos promesas en muchas cosas, en nuestras finanzas, en muchas áreas de nuestra vida. Y esas promesas deben de ser las que marcan nuestro camino. Son esas promesas con las que nosotros debemos vivir. Y miren, quiero que miremos en Génesis 15:6. Que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y quiero que lo miremos también en Santiago 2:23. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué maravilloso esto. Porque miren, ahí en 2 de Corintios, en capítulo 1, verso 20, dice, todas las promesas son en él sí y en él amén, por medio de nosotros. Dios no va a hacer realidad la promesa si tú no la crees. Sencillo. En la Biblia hay más de 3,000 promesas. Más de 3,000 promesas. Hay algunos estudiosos que dicen que hay 3,500. Hay otros que son más osados todavía y hablan de 23,000 promesas. No importa cuántas sean, no importa. 3,500, 20,000, 18,000, no importa.
Pero si tú no crees esas promesas, seguirá siendo el libro que tú guardas en tu casa, abres cuando estás en la iglesia, cuando la lees, cuando estás aburrido o estás atribulado, la cerraste y no pasó nada, y tu vida por la tierra pasó como si nada. Como si nada. Pero es impresionante lo que nos dice Génesis allá en el capítulo 15, en el verso 6. Y luego nos lo corrobora aquí en Santiago capítulo 2, verso 23. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham, le dice, Abraham lo llama, le dice, de cierto te bendeciré. Quiero leerles para que ustedes luego lo estudien. Está en Génesis capítulo 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahí en el capítulo 15, en el verso 6, ¿qué dice? Cuando Dios le vuelve a hacer otra promesa, dice la palabra que Abraham creyó. Abraham creyó lo que Dios le había dicho. Hay gente que piensa que cuando Dios hace una promesa, eso es muy bonito. Dios me habló a través de un siervo de Dios, Dios me dio una palabra, ese Salmo 91 es lindo, ese Salmo 107 es hermoso, ese Salmo 23, ese Salmo 27, y nos convertimos en personas que hablamos es, Dios me dijo, Dios me habló, Dios va a ser conmigo, pero la realidad es que tú no le crees nada. Y conozco gente. No, es que Dios me dijo, es que Dios me prometió, Dios me dijo mucho esto, Dios me dijo que que iba a hacer una cosa en mi vida, que iba a hacer la otra, que me iba a usar, Dios me dijo que me iba a dar una casa, Dios me dijo que me iba a dar un carro, Dios me dijo que me iba a sanar, Dios me dijo que me iba a dar una esposa, y siguen igual que hace muchos años. Y nos volvemos en coleccionistas, como alguna vez decía, coleccionistas de promesas. Dios me dijo, Dios me dijo. Yo quiero preguntarte hoy, ¿cuántas veces desde el día que tú te convertiste a hoy, Dios cuántas veces te ha hablado y qué te prometió? Desde el día que tú conociste al Señor Jesucristo, y te habló a través de la palabra, un versículo de la palabra, a través de un profeta, a través de un hombre de Dios, una mujer de Dios, trajo una palabra para tu vida. La pregunta es, ¿cuántas veces Dios te ha hablado durante toda tu vida? ¿Y cuántas de esas palabras se han cumplido? ¿Cuántas de esas promesas que Dios ha hecho para tu vida se han cumplido? Otra pregunta que te hago. ¿Dónde están todas esas palabras que Dios te dijo? ¿Las tienes escritas? ¿Las reclamas? ¿Dónde están esas promesas? Muchos de nosotros vivimos fracasados y vivimos en derrota porque para nosotros es tan irreal la promesa que por más de que el Señor nos haga una promesa, nos dé una palabra que nos haga temblar y sudar y sentir que es el Señor, pero si tú no la crees, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada en tu vida. Y mira lo que dice ahí en Santiago 2:23. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Maravillosa palabra. Me dirán, pero luego con el Señor Jesús, ¿no somos ahora sus hijos? Amén.
Claro que sí. Juan 1:12 lo dice. A todos los que creyeron, a los que lo recibieron, les dio el derecho y la potestad de ser hijos de Dios. Y aquí dice amigo de Dios. Eso significa algo. Y es que cuando tú le crees a Dios una promesa, tu relación con Dios cambia de una manera mucho más profunda. Mucho más profunda. En el libro de Amós dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Si tú estás caminando con el Señor, si tú estás en esta reunión en esta noche, es porque tú crees que Dios está hablando a tu vida y Dios está hablando a través de mi boca, a través de mis labios, mis cuerdas vocales. El Señor, el mensaje que tenía para hoy era, cree en mis promesas. Todas las promesas que yo te he hecho están ya verificadas a través de mi Hijo Jesucristo. Ahora cree que eso es para ti. Entonces, vamos a seguir en esa vida de fracaso tras fracaso y rellenando cuadernos de promesas y de bonitas enseñanzas que escuchamos a través de YouTube. Pienso que no. Pienso que Dios a ti no te llamó como yo le decía un día a mi esposa. Es que a mí el Señor no me llama a ver cuántos, cuando yo llegue al cielo, Dios no me va a decir cuántas reproducciones de tu video tuviste, cuántos likes de tu video viste, o cuántas predicaciones de YouTube viste en el transcurso de tu vida. El Señor te va a decir es, ¿cuánto de lo que yo te dije lo creíste? ¿Cuántas almas ganaste mientras que estuviste aquí? ¿Cuánto de lo que yo te hablé lo creíste y lo hiciste realidad en tu vida? Eso es bien importante. Y dice aquí la palabra en Santiago que Abraham fue llamado amigo de Dios. Porque Dios va a caminar contigo si tú le crees. Pero qué triste que tú vengas a una reunión y mañana ya no creas absolutamente nada de lo que te dije aquí hoy. Qué triste saber que muchos, en todas las reuniones que hemos tenido, casi 8 meses, muchas veces termina la reunión y tú, cuando te acuestas, ya no tienes nada de fe en tu corazón. Se te acabó la fe cuando colocas la cabeza en la almohada. Porque eso ocurre. Porque sencillamente tú no estás creyendo en la palabra. Cuando yo le creo al Señor, dice la palabra, Abraham le creyó a Dios. Abraham era un hombre viejo, tenía 75 años cuando le hacen la promesa. Tú vas a tener un hijo. Señor, mi esposa es estéril. Ya lo hemos intentado todo lo hemos intentado y nada, Señor. Sara tenía casi 70 años, 65, 70 años. Señor, yo ya no puedo. Pero ¿qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. Señor, ¿tú me estás prometiendo un hijo? Te creo. Te creo. Si Dios a ti te dice que te va a sacar de tu situación, de tu ruina, de tu angustia, créele a Dios. Tal vez mañana todo esté peor a como estuvo hoy, pero créele al Señor. Mantente firme en la palabra. Mantente firme en la fe, porque eso es lo que va a hacer realidad la promesa. Jesús ya hizo el 80-90% de la promesa. Jesús se sacrificó, murió por ti, se sacrificó en la cruz del Calvario, derramó su sangre, resucitó, subió a los cielos para decirle al Padre, Padre, lo he cumplido todo. Ahora las promesas del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios, son para mis hijos. Y el Padre le dice, así es. Ahora te resta el 10%, es decirle, Señor, te creo. Y de ahora en adelante voy a creer a tu promesa. Voy a creer a tu palabra. Porque todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Cristo, amén. Toma la palabra.
Comienza a leer la palabra desde Génesis o comienza desde el Nuevo Testamento. Y cada vez que veas una promesa de Dios que te sacude la vida, subráyala. Subráyala, cómprate un marcador, subráyala, escríbela, haz una pancarta, haz una cartelera en tu cuarto y colócala frente a tu cama. Y cada vez que ores, dile: Señor, tú me prometiste. Acuérdate, Señor, que tú me dijiste que tú ibas a ser mi pastor, que tú me ibas a cuidar, que tú me ibas a sanar. Las promesas, el Señor me enseñaba 3 cosas. La promesa, yo debo escucharla de Dios. En tu devocional, lees la palabra. Wow, estás leyendo Salmos y te encuentras con el Salmo 56. El Señor me librará de todos mis temores. Y en ese momento tu vida es una angustia llena de miedo, llena de temor. Señor, eso es para mí. Esa es una promesa, la escuchas. Lo segundo, la atesoras. La haces tuya. Las promesas no son para dejarlas subrayadas. Las promesas no es para que decir: ay, me habló el profeta, un profeta de Dios. ¡Ay, tremendo lo que Dios va a hacer conmigo! No, tremendo. Y nos acostamos a dormir esperando que al otro día ya sucedan las cosas. La palabra de Dios yo tengo que escucharla. La promesa de Dios desata fe en mi vida, desata fe en mi corazón, desata fe. La palabra lo dice en Romanos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo debo escuchar la palabra. Lo segundo que debo hacer es atesorarla. Debo hacerla mía. Y tú dirás: no, pero es que, Señora, ya la palabra dice... por ejemplo, dice allá en Isaías: Señor, que tú me darás cielos nuevos y tierra nueva. Y eso como que yo lo dejo allá guardado, Señor, allá guardado. Algún día amaneceré en cielos nuevos y tierra nueva. No, tú tienes que hacer realidad esa palabra. Cuando Dios le da la palabra a Abraham, le dice: yo haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás nación. Y el Señor, para que Abraham creyera la palabra, lo saca de su casa y le dice: mira las estrellas, si puedes contarlas. Así será tu descendencia. Y le dice: mira la arena, así será tu descendencia. Cuando tú tienes una promesa de Dios, hazla tuya. Eso es para mí, Señor. Esa palabra es para mí. Y esa palabra tal vez fue dada hace 2000 años, pero es tuya. Es tuya en estos momentos. Haz la realidad, Señor. Tu palabra dice que tú, cuando yo pida algo al Padre en tu nombre, tú me lo vas a dar, Señor. Entonces confía, Señor. Cada vez que ores y entres a tu cuarto secreto a orar, dile: Señor, yo creo que cuando yo pida la palabra, cuando yo pido en oración algo, tú me respondes. Atesórala. Y lo tercero, reclámala. Escúchala, atesórala y reclámala. Reclámala. Señor, ¿qué pasó con mi promesa? Por favor, hazla realidad. Tú me prometiste, Señor. Tú me dijiste, Señor, que tú me ibas a dar esa casa que tanto te estoy pidiendo. Señor, tú me dijiste que tú no me ibas a dejar sola. Hazlo realidad en mi vida. Pero muchos quedamos es en la primera. La escuchamos. Y apenas viene la primera prueba, chao, ya no hay promesa. Se fue, se esfumó. No, escúchala, atesórala, aprópiate de ella y reclámala. Que la promesa que Dios ha hecho para tu vida se haga una realidad todos los días en oración. Todos los días en oración. La promesa no es para que tú la dejes ahí. Si Dios un día te habló a través de un hombre de Dios, a través de su palabra, quedó ahí en un cuaderno, quedó grabada en alguna enseñanza. No, tú tienes que decirle, Señor, todos los días: Señor, mira la promesa que me hiciste. Señor, mira la palabra que tú me diste. Mira, Señor, lo que tú me dijiste un día que ibas a hacer conmigo.
lo que ibas a hacer con mi familia, lo que ibas a hacer en mi cuerpo. Tú dijiste que me ibas a dar un esposo, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Señor, tú me prometiste que yo no sería un arruinado, que yo no tendría deuda, Señor. Yo reclamo esa palabra. Y no descanses hasta no ver la realidad, porque lo que el Señor está esperando de ti no es que apenas llegue el primer momento de prueba o llegue la palabra de Dios, y esa palabra el otro día ya no exista en tu corazón. Porque Dios va a decir, tú no me crees. Tú me estás haciendo mentiroso, y mentiroso es el diablo. Tú no estás creyendo a mi palabra. Tú no estás creyendo a lo que yo hablé a tu corazón. ¿Tú cómo puedes decir que amas al Señor si no le crees? ¿Tú cómo puedes decirle al Señor que tú le amas, lo buscas, pero cuando Dios te habla, al otro día tú ya no crees nada de eso? El Señor lo que quiere es que tú entiendas que no es por ti. Jesús ya hizo el 90% de la tarea por ti. Traer la promesa, una palabra de Dios de hace 2000, 1000 años o no sé cuántos más años, para que se hiciera realidad hoy en tu vida. Es decir, el Señor puso a tus pies la promesa. Tú decides si la crees o no la crees. Tú decides si tú comienzas a reclamarla, a atesorar su palabra, su promesa en tu vida, y la reclamas hasta que el Señor la haga realidad en tu vida, o sencillamente no va a pasar nada en tu vida. No va a pasar nada en tu corazón. Tu vida va a seguir igual. Y vas a seguir en tu lamento, reclamando, quejándote, y los demás van a pasar. Miren, ser cristiano, ser de Jesús, no significa que yo no tenga problemas. Nosotros seguimos aquí en la tierra. Y todos tenemos que pagar servicios, agua, luz, teléfono. Todos tenemos que pagar un arriendo, todos tenemos que pagar una cuota de un apartamento, todos tenemos que comer, la comida se acaba, la alacena se desocupa. Pero tengo dos opciones: o me lamento y me decepciono y digo, Señor, tú eres un mentiroso, tú no eres de verdad. O yo digo, Señor, tú eres mi proveedor. Tú eres la única y suficiente fuente de provisión, porque tú me prometiste, Señor, que ninguno, Señor amado, de tus hijos tendría que pasar por vergüenza. Tu palabra dice en el Salmo 37, no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señor, mi trabajo está malo, me ha ido mal. Señor, tu palabra dice que tú eres mi proveedor, que todo lo que yo emprenda será prosperado. Eso no significa que al otro día, entonces tú estás tapado en dinero, porque ese es la gran equivocación de muchos de nosotros. Cuando el profeta Daniel ora, viene el ángel y él ve oposición, pero el ángel se le aparece a Daniel y le dice, Daniel, tranquilo, desde el día que tú oraste, desde ese día tienes la respuesta. A veces uno dice, Señor, yo tengo que orar y convencerte para que lo hagas. No es cierto. El día que tú oras, ese día ya tienes el sí de Dios. Y creemos que aunque vengan dificultades y vengan momentos difíciles, pero estamos creyéndole al Señor, porque todas las promesas son en Él sí y en Él amén. Así que creámosle a Dios. Créele al Señor. Ya no seas de esas personas que viven en derrota y en fracaso. Créele al Señor Jesucristo, porque yo sé que Él va a cambiar por completo tu corazón.